¿Cómo les va? Esto es La UNAM Responde y desde TV UNAM les deseamos una excelente semana. Esperamos que nos acompañen durante todos los siguientes días para seguir hablando y conociendo acerca de todos esos trabajos y las distintas áreas de conocimiento que se generan y que se practican desde nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. No olviden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa informativo. Durante casi 5 décadas, el arte en bardas y espacios públicos se ha ido transformando para generar nuevas preguntas y también nuevas respuestas. De esto platicaremos en el programa de hoy. No se vayan. Espectaculares, monumentos, fachadas, puentes, edificios son algunos de los espacios públicos que han sido utilizados como lienzos para promover la libre expresión y también la experimentación, pero además han sido tomados como objetos de estudio y motivo de diálogo y reflexión. Estos son algunos de los temas del Coloquio Internacional de Historia del Arte, que llega a su edición número 47 con el tema Espacios públicos, formas, medios, usos y reusos. Y para darnos los pormenores de este encuentro, que se llevará a cabo del 10 al 13 de octubre en la ciudad de Oaxaca, nos acompaña aquí el arqueólogo y doctor en Historia del Arte, Hugo Arciniega Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, donde se promueve este coloquio ya tradicional. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Pues yo más, porque antes de comenzar estábamos hablando de cuáles son los objetivos, los alcances de un espacio como este que casi tiene 50 años y me gustaría que compartiera con el público algo de lo que ella nos platicaba sobre este coloquio. Bueno, es una de las tradiciones del Instituto de Investigaciones Estéticas. Con un año de antelación se establece un tema que siempre tiene que establecer un puente entre pasado y presente. Se nombra un comité científico y se lanza una convocatoria. El propósito es darnos cuenta cómo el arte de diferentes épocas toma un asunto. En este caso, desde la planeación del espacio público en la historia urbana, hasta lo que hoy llamaríamos en el arte contemporáneo las intervenciones sobre el espacio público. Cómo el artista se inspira para crear un espacio público, jardinarlo o no, poner esculturas en él, y cómo a través de los años ese espacio, una plaza, un paseo, una calle, se sigue interviniendo, porque la sociedad cambia y le da otro sentido. Claro, como bien dice, los espacios públicos siempre han tenido un lugar determinante dentro de las sociedades, sí, y por supuesto como objetos de estudio para investigadores, como objetos de inspiración para los artistas. ¿Cómo entender, cómo visualizar hoy esto que llamamos espacio público? Bueno, tiene una vigencia enorme, porque justamente lo que está pasando en el ámbito social es que durante el siglo XX hubo una retracción de los habitantes de la ciudad hacia el espacio privado. Por muchas cuestiones, entre otras podríamos pensar en la inseguridad, entre otros podríamos pensar en los cambios de la propia vida urbana, en los tiempos de desplazamiento. Entonces tuvimos un periodo en el siglo XX donde esos espacios públicos fueron cambiando su función y su lectura. Siglo XXI, ¿qué pasa? La sociedad, que se manifiesta por muchas razones, toma los espacios públicos y repiensa los monumentos que están en los espacios públicos y decide actuar frente a esos monumentos de muy diversas maneras, ¿no? Y creo que lo hemos visto en los medios. A veces la inconformidad lleva a pintarlos, lleva a que sean escenario de performance, de manifestaciones. Y entonces todo ese fenómeno, a través del tiempo,
es lo que busca recoger este encuentro internacional de investigación sobre el espacio público. No solo en México, sino centrándonos básicamente en lo que sucede en Latinoamérica. Algo importante, doctor, es no estamos solamente hablando de arte o de formas de expresión, de experimentación, sino que desde la academia y a partir de este coloquio estamos hablando de historia del arte, que podemos a veces confundirlo. ¿Cómo aclarar que se trata de dos conceptos, digamos, distintos, el del arte y el de la historia del arte? Bueno, en el proceso de historiar también nos detenemos porque tenemos ponencias que buscan, por ejemplo, reflexionar sobre la fiesta barroca, por ejemplo. Y hay una metodología que se busca centrar en ese tiempo y en esa necesidad social. Y en las cuestiones de vanguardia son todas estas manifestaciones que suceden hoy. Básicamente lo que estaríamos encontrando es una forma metodológica que también son la búsqueda de este encuentro, de este gran coloquio internacional, es irnos acercando a estos métodos. La historia del arte es una disciplina que cambia, es una disciplina que dialoga con el urbanismo, que dialoga con la teoría arquitectónica y que también dialoga con la sociología. Entonces, en la medida que un concepto como espacio público ha sido abordada por otras disciplinas, por ejemplo la sociología, por ejemplo la historia de la ciudad, el historiador del arte desde sus propios conceptos integra estos nuevos y forma una nueva interpretación. Por todas estas razones y más es que el eje temático de la edición 47 del coloquio es espacios públicos, formas, medios, usos y reusos. ¿Cómo está estructurado el programa que comienza ya el día de mañana en Oaxaca, doctor? Sí, empezamos reflexionando sobre justo una pregunta que se hacía hace un momento, sobre el concepto. ¿Qué elementos del concepto están llamando la atención de los historiadores del arte, de diferentes generaciones? Luego nos vamos a ese proceso de la creación de un espacio público en un momento determinado, una plaza, y su resignificación a través del tiempo. ¿Qué elementos llevan a ese cambio, a esa adición? Pero desde luego siempre reflexionando en la búsqueda de que el arte, la expresión artística, estimule a quien visita o transita por ese espacio público. Y luego tenemos dos mesas muy vigentes en este momento, dedicadas a monumentos y antimonumentos. O sea, lo que viene a ser finales del 18, 19, este gran momento de poblar los espacios urbanos con monumentos públicos, y luego todo este proceso de dejar una marca en la ciudad sobre desaparecidos, sobre muertos. O sea, cómo se va construyendo dejar una historia colectiva en la calle. Y que está muy ligado justo a ese contexto, a esa naturaleza humana y de expresión que tiene el arte mismo. Exactamente, y luego nos vamos a los habitantes del espacio público que quedan expresados en una pintura, en una fotografía y en el cine. Entonces damos un recorrido, hemos cuidado mucho que, en el comité científico hemos cuidado mucho que los asistentes e interesados en este tema tengan una amplia gama de ver cómo el asistente, cómo el otro que se encuentra en la calle, en la plaza, en el paseo, reacciona y cómo es recuperado por el artista. Esa es un poco esta idea, ¿no? Muy bien, doctor. El otro de los temas es la destrucción del espacio público. Sí, porque volvíamos a esta idea. ¿Qué nos lleva a los habitantes de la ciudad en el siglo XXI a preferir una plaza comercial que un espacio abierto?
que un jardín. Y también todos estos fenómenos dentro de la misma ciudad que llevan al abandono, pensando un poco en la ciudad antigua, que llevan a que nuevos habitantes tomen el espacio público y entonces haya una ruptura en esos barrios que se organizaban en torno a una plaza. Entonces, un poco es una llamada desde nuestro propio contexto, no solo de un elemento aislado como un monumento o una fachada, sino entender como un conjunto que resignifica la ciudad y que tiene una función muy clara, la interacción. Claro, y que tiene que ver con las formas de convivencia, las formas de interactuar entre las personas, entre las familias, entre las comunidades. Y por supuesto habla no solamente de ese contexto social, sino de la forma individual de relacionarnos. Doctor, ¿quiénes estarán participando en este encuentro? ¿Para quién es este coloquio? Es decir, ¿solamente para académicos? ¿Habrá estudiantes? ¿El público en general puede asistir a alguna de estas charlas? ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos la fortuna de que fue una convocatoria muy exitosa. Entonces tenemos investigadores de Guatemala, tenemos investigadores de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos, y desde luego un gran número de colegas nacionales de diferentes instituciones. Está pensado para que participen los interesados, los estudiantes en el tema. El Centro Cultural San Pablo se abre para que que también es una de las búsquedas de que el coloquio vuelva a recuperar esta tradición de hacerse en diferentes ciudades, porque se incorporan académicos de esas ciudades y establecen un diálogo con los universitarios. Entonces está abierto a los interesados, estudiantes, estudiosos, usuarios conscientes y preocupados del espacio público. Entonces es un foro abierto para esos artistas, creadores, públicos, ciudadanía, pero también estudiantes interesados en la forma de entender el arte, de entender el espacio público como una alternativa de sociabilización, doctor. Y de conceptualizarlo, de interpretarlo y de recrearlo. ¿Cuál es el aporte en este sentido desde la academia, desde el pensar lo que sucede, digamos, un poco de forma natural, de forma cotidiana, porque a lo mejor hay quien crea este espacio, como decía, los lugares donde hay una banca para ir a convivir, donde hay un mural para ir por el que pasas habitualmente? Es decir, ¿qué nos dice a los individuos, qué nos dice a los artistas, pero qué le dice a la academia todo esto que sucede de forma no estructurada? Nos lleva a meditar algo que el Instituto ha venido haciendo a lo largo de estos 47 años. El hombre, la vida en la ciudad y el arte intermediando estas dos realidades. O sea, yo habito una ciudad que está cargada de estímulos, donde no todo lo que yo puedo ver que tiene color tiene un contenido estético valioso. Entonces, la búsqueda un poco es irnos dando cuenta, como lo hemos hecho en otras experiencias, la ciudad como espectáculo, la ciudad concepto y obra, cuando el tema ha estado referido a la ciudad, a la vida en la ciudad, al arte en la ciudad. Ahí nos empezamos a dar cuenta nosotros, primero, cuál es el nivel de los estudios que se tienen hasta este momento. Es como un corte. Segundo, cómo se han imbricado los conceptos de la historia del arte con otras disciplinas. Y tercero, cómo lo están viendo los colegas de otras latitudes. Cómo se ve en Buenos Aires, cómo se ve en Bogotá, cómo se ve en Cádiz.
Hablemos de esto, un coloquio de este tamaño es un punto de encuentro, pero me parece también quizá de desencuentro. ¿Cuáles son esas preguntas, esas interrogantes que están buscando encontrar? Porque es también un punto de partida para nuevos temas, para nuevas investigaciones, para lo que está por suceder. El escepticismo por el espacio público como lugar de encuentro. O sea, hay una marcada tendencia a pensar que es un cambio de la ciudad al que ya no vamos a poder regresar. No vamos a poder regresar de las mismas circunstancias que se hacía en el siglo XIX, pero sí sigue funcionando como un lugar que nos permite hacer ciudad, reestructurar tejidos. Y ahí la expresión artística tiene un lugar fundamental. Y por otro lado, como foto y cine y literatura, incluso tenemos una ponencia dedicada a las historietas. ¿Cómo han ido recogiendo ese proceso de el habitante que se retrae en lo privado y abandona lo público? También es una de las grandes búsquedas siempre en estos coloquios. Cómo el arte recibe e interpreta la conducta humana. Es que podríamos hablar muchísimo más de esto, doctor. Nos queda muy poquito tiempo, pero menciono algo importante, que es este coloquio también es el resultado, la muestra de como los distintos trabajos, los distintos ejes que mantienen vivos a un instituto como el de estéticas. ¿Cómo es esto? Sí, porque es la manera donde las diferentes generaciones que formamos este instituto, al tomar un tema, nos integramos en discusión. Y yo conozco lo que está haciendo mi vecino sobre el mismo tema y al mismo tiempo las redes que él teje con otras comunidades de investigadores. Y al mismo tiempo vamos comparando y perfeccionando, mejorando las metodologías de abordaje. Yo traigo un concepto que le puede servir a alguien más, el otro me trae una imagen que yo desconocía, y entonces vamos formando una estructura, que es un poco uno de los ideales de quien genera esta idea hace 47 años, el maestro Jorge Alberto Manrique, que decía: ver lo que sucede en el mundo, pero integrados como comunidad académica. Y este principio que con el que surgió hace 47 años, pues sigue vigente también en esta edición 47 del Coloquio Internacional de Historia del Arte. Para terminar, doctor, ¿cuáles son las expectativas de lo que sucederá durante los siguientes 3-4 días allá en Oaxaca? Pues que vamos a tener un encuentro muy estimulante, que vamos a tener un encuentro donde vamos a presentar las nuevas metodologías y que vamos a tener un debate que, hay que decirlo, vuelve a ser presencial. Después de haber verificado estos coloquios a distancia, volvemos a situarnos en una ciudad, detener un poco las agendas siempre complicadas y reflexionar sobre un tema. Y lo más importante, intercambiar y conocer los espacios públicos de Oaxaca. Que no es un motivo menor, y que sea esto también pues un detonante para que no solamente los académicos, los pensadores, sino también los artistas, los creadores, pero principalmente la ciudadanía, que nos podemos volver público de estos pequeños fragmentos del arte que está sucediendo en las calles, nos involucremos y nos pensemos también como individuos activos en este sentido. Doctor, muchísimas gracias. Sugo Arciniega Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad. Muchísimas gracias por compartir y mucho éxito durante los siguientes días. Muchas gracias. Apreciamos mucho la oportunidad de platicar. Con mucho gusto, doctor, y seguiremos atentos a lo que ocurre allá también en Oaxaca. Y bueno, ahora les platicamos sobre una costa caleidoscópica, acciones clave para nuestra adaptación al cambio climático. Se trata del título del concurso que promueve el Instituto de Ingeniería de nuestra universidad para reunir imágenes en torno a la biodiversidad y los ecosistemas, las amenazas y sus retos de conservación, y también sobre las alternativas para recuperar estos entornos. Los participantes pueden inscribirse
inscribir fotografías tomadas en Campeche, Yucatán o Quintana Roo y las pueden inscribir hasta el 20 de octubre. Y bueno, además de recibir algunos reconocimientos, las imágenes serán expuestas para fomentar el cuidado de nuestra riqueza natural entre la ciudadanía. Una invitación para que todos seamos conscientes de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. Metabolismo, cuestiones emocionales y también medicamentos son algunas de las alternativas que se han estudiado y probado para contrarrestar el sobrepeso y la obesidad, pero bueno, no todas las personas resultan beneficiadas y sobre esto nos platica enseguida el doctor Carlos Rosales. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público sigue preguntando, ¿cuáles son las personas que se pueden beneficiar de los medicamentos antiobesidad? Bueno, la respuesta no está muy clara todavía. Y tratando de encontrar una solución, el doctor Andrés Acosta, especialista de obesidad de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, Estados Unidos, ha propuesto una clasificación de personas con obesidad. Así se encuentran 4 grupos. Las personas que tienen que comer mucho para sentirse satisfechos es el grupo que tiene un cerebro hambriento. Las personas que comen poco y se sienten satisfechos, pero muy pronto vuelven a tener hambre y vuelven a comer mucho. Estas personas tendrían un intestino hambriento. Las personas que por situaciones emocionales comen mucho. Entonces se dice que son personas que tienen hambre emocional. Y las personas que, no importa si comen mucho o poco, no parecen bajar de peso. Estas personas tendrían un metabolismo muy lento y se les ha llamado personas que queman energía lentamente. Los medicamentos contra la obesidad, el semaglutide y el tirzepatide, ambos han sido aprobados para personas con obesidad, pero se ha visto que las personas en el grupo 2, las que tendrían un intestino hambriento, son las que mejor responden al tratamiento. Esto es, las personas que comen y pronto les vuelve a dar hambre, son los que serían mejor candidato para estos medicamentos. Todos los demás probablemente no. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud aún sigue recomendando que para controlar el sobrepeso hay que promover una dieta balanceada, esto es comer poco de muchas cosas diferentes para controlar el sobrepeso. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias siempre, doctor Rosales. Y ahora UNAM Global TV nos presenta al único tripulante mexicano que participará en la primera misión espacial latinoamericana y por supuesto es universitario. Viajar al espacio no sería posible sin los ingenieros aeroespaciales, como Alberto, quien es profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Desde 1995 comenzó a formarse en el ámbito del desarrollo espacial y será el único mexicano tripulante en la primera misión espacial latinoamericana de la historia. Es una iniciativa que trae la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana de mostrarnos a nosotros mismos como latinoamericanos que ya existe la capacidad incluso de preparar a sus propios astronautas. Allá, el universitario Puma contribuirá en algunos experimentos a bordo y en la logística de la misión. Y mientras comienza el entrenamiento, el profesor se dedica a impulsar a los futuros ingenieros aeroespaciales. En 2020, la UNAM arrancó la carrera en Ingeniería Aeroespacial para que los nuevos profesionistas aprendan desde el diseño y manufactura de aeronaves hasta el desarrollo de misiones espaciales o satélites. Estas pues son las que van a cubrir aquí cada una de las caras del satélite. Actualmente, un total de 113 mujeres y 195 hombres cursan esta licenciatura en la Universidad Nacional, gestionada desde el campus Juriquilla.
Datos de la Secretaría de Economía indican que la industria aeroespacial en México será en 2025 la 10ª más importante del mundo, con más de 400 empresas que generarán 110,000 empleos. Un sueño de muchos que muy pocos pueden cumplir. Ojalá sea una misión exitosa y efectiva en todos los sentidos. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez en la interpretación de lengua de señas mexicanas, que nos permite llegar a un público más amplio. Y recuerden que tenemos muchísimo que hacer quienes no podamos acudir a Oaxaca a participar de este coloquio de arte contemporáneo, de arte, de la historia del arte. Podemos asistir a las distintas actividades que nos presenta el Festival Cultura UNAM en su segunda edición. Recuerden, son más de 30 sedes y hay de todo un poco, actividades de música, de ópera, de teatro, de artes visuales, tanto en espacios cerrados como también actividades al aire libre. Se aproxima también ya el eclipse y recuerden que podemos visitarlo o más bien disfrutarlo desde un picnic en las islas de Ciudad Universitaria. Con esto terminamos nuestro programa de hoy y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana a 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.